Un saludo a todos. Mi nombre es Andrés Giovanni Pimiento Gómez, del primer año de la etapa discipular del Seminario Mayor Arquidiocesano de Bucaramanga. Existir es una cosa, ser percibido es otra. George Berkeley es un filósofo de la Edad Moderna del cual hablaremos en este video. Nace en Kilkenny, Irlanda, en una familia de origen inglés. Estudia en el Trinity College de Dublín. Una vez terminados sus estudios eclesiásticos, es nombrado ministro anglicano y profesor del mencionado college. Algunas de sus principales obras fueron el Tratado sobre el Conocimiento Humano y el ensayo sobre la nueva teoría acerca de la visión. En 1709 publica su primera gran obra, Ensayo sobre una nueva teoría de la visión. Al año siguiente sale su tratado sobre los principios del conocimiento humano. En 1713 publica 3 diálogos entre Hilas y Pilonus. En ese mismo año se traslada a Londres. Hará 2 viajes al continente. En 1721 escribe en latín De motu y toma la decisión de ir a las Islas Bermudas con fines evangelizadores. En 1729 llega a Rhode Island. Allí predica y funda una sociedad literaria y científica, mientras espera su traslado a las Bermudas. Pero este viaje no se podrá realizar y Berkeley retorna a Londres, donde publica El Alcifrón, que es una defensa filosófica del cristianismo. En 1734 es nombrado obispo anglicano de Cloyne, en Irlanda. Allí permanecerá hasta 1752. En los últimos años de su vida se dedica a la actividad pastoral y a la filosofía. En este periodo publica un ensayo de economía política, Ciris, cadena de reflexiones filosóficas y de investigaciones sobre las virtudes del alquitrán, 1744, que llegó a ser su obra más famosa. Muere en Oxford en 1753. En su filosofía recibe el influjo de Locke y de Malebranche. Desde sus primeros escritos se ve con claridad la tesis central de su pensamiento, el inmaterialismo. Ahora hablaremos acerca de las líneas del pensamiento de Berkeley. En su tratado sobre los principios del conocimiento humano, desea refutar el escepticismo y demostrar la existencia e inmaterialidad de Dios y la inmortalidad del alma. El recto uso de la razón es el mejor aliado de la religión verdadera. Por eso es necesario elaborar una teoría del conocimiento, que para nuestro autor está en la base de todo el saber filosófico. La gnoseología del filósofo irlandés se presenta como un empirismo radical. Para entender el proyecto filosófico de Berkeley, no hay que olvidar el fin primordial, que es religioso. Su posición gnoseológica extrema está al servicio de sus tesis religiosas. Una cita del Tratado sobre los Principios del Conocimiento bastará para demostrar esta finalidad. En definitiva, lo que merece el primer puesto en nuestros estudios es la consideración de Dios y de nuestro deber. Esta es la intención principal de los trabajos de este autor. En un primer momento hablaremos del problema del conocimiento para Berkeley. Para el obispo anglicano no existen ideas generales o abstractas. Hablar de una idea abstracta o universal es una contradicción.
porque toda idea es particular. Nosotros solo conocemos nuestras ideas, que coinciden con las impresiones de los sentidos. Estas impresiones son siempre particulares y no se puede, a partir de ellas, llegar a una idea general. Ahora hablaremos de lo que significa para Berkeley el inmaterialismo. ¿Cuál es el intento gnoseológico para Berkeley? Está resumido en el siguiente pasaje de los diálogos. No pretendo ser un creador de opiniones nuevas. Mis esfuerzos tienden solo a unificar y a ilustrar esta verdad, que anteriormente compartieron el vulgo y los filósofos. Los primeros opinaban que las cosas que perciben inmediatamente son las cosas reales, mientras que los segundos, o los otros, afirman que las cosas percibidas inmediatamente son ideas que solo existen en la mente. Estas dos nociones reunidas constituyen, de hecho, la sustancia de lo que propone Berkeley. No se trata de transformar las cosas en ideas, sino más bien las ideas en cosas. El filósofo quiere suprimir la distinción entre ser real y ser de razón, entre la idea y lo ideado, que actualmente la percibe. Hay un olor, es decir, es sentido. Hay un sonido, es decir, es escuchado. Hay un color o una forma, es decir, es percibida por la vista o por el tacto. He aquí que todo lo que se puede entender con expresiones de este tipo, porque para él es totalmente comprensible lo que se dice de la existencia absoluta de las cosas que no piensan, y sin ninguna referencia al hecho de que son percibidas. El ser de las cosas es un ser percibido, y no es posible que ellas puedan tener alguna existencia fuera de la mente o de las cosas pensantes que las perciben. El irlandés admite dos tipos de seres: el espíritu, es decir, el agente que percibe, y las ideas percibidas. Por eso es el principio de Berkeley par excellence, será ets es percipi au percipere. En este tercer momento hablaremos lo que significa la existencia de Dios para Berkeley. La naturaleza revela a su autor. La demostración de su existencia es inmediata. Las cosas sensibles existen realmente, y si existen realmente son percibidas por una sola mente infinita. Ergo, hay una mente infinita que es Dios. Es decir, la mente limitada de los hombres no puede percibir actualmente todas las cosas que sin embargo existen. Si el etse se identifica con el ser percibido, ¿una cosa existe solo cuando alguna mente la percibe? Sí, pero Dios siempre percibe actualmente las cosas. En ese sentido, Dios es no solo causa, sino la mente en donde se contienen y se sostienen las cosas. Esta tesis, que para el famoso filósofo Berkeley es convincente, sin embargo parece que va más allá de ese es percipi. Podremos preguntarnos también, ¿cómo podemos llegar a percibir la existencia de algo que no puede ser percibido? Se debería admitir un principio metafísico que supere el límite estricto de la percepción. En sus últimas obras, el filósofo Berkeley emplea una concepción muy amplia de percepción que le permite demostrar la existencia de Dios a partir de la causalidad. Ahora veremos lo que significa la causalidad para Berkeley. Hace referencia directa a la acción de Dios en el mundo. Las relaciones causales pertenecen en exclusiva a Dios, acerto que recuerda algunos elementos del sistema de Malebranche. Cuando constatamos una determinada conexión entre dos ideas, no se verifica una relación de causa-efecto,
Hay solamente una relación entre el signo y la cosa significada. Esta afirmación nos lleva a la teoría de Berkeley, del lenguaje visual divino. Él nos dice que Dios habla a los hombres usando signos arbitrarios, exteriores y sensibles, que no tienen ninguna semejanza ni conexión necesaria con las cosas que significan y sugieren, y que a través de innumerables combinaciones de estos signos descubrimos y conocemos una infinita variedad de cosas. Este es el lenguaje divino, es el medio mediante el cual Dios nos habla y nos gobierna. La teoría nociológica de Berkeley evidencia la consecuencia lógica del empirismo. Sin una teoría de la abstracción, el empirismo debe permanecer dentro de los límites de la pura sensación subjetiva. El contexto religioso en el que se encuentra su pensamiento hace que Berkeley conserve dos principios metafísicos fundamentales. El primero es la existencia de Dios y la espiritualidad e inmortalidad del alma. Sin embargo, lo que perduró en su filosofía fue el empirismo radical, que llevará al escepticismo definitivo.